Bueno, pero muy buenas tardes para todos. Hoy en vivo, en el último día hábil del año. Obviamente vamos a aprovechar este programa para hacer los balances que nos gustan siempre, ¿no? Lo hacemos en casa, con amigos, sobre nuestras vidas. Vamos a hacerlo sobre el país. Haremos el intento. Y nos van a acompañar distintos invitados. En este bloque nos acompaña, por ejemplo, para poder hablar de cuestiones que hacen un análisis más político, Juan Carlos Dollenart. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañar, director de Interconsul. También vamos a estar hablando de seguridad en este primer bloque, un tema que nos ha ocupado tanto la atención a lo largo del año. Y para eso nos acompaña el abogado y especialista en seguridad Álvaro Garcés, excomisionado parlamentario, si recuerdan. Después hablaremos de educación en el próximo bloque, hablaremos también de economía con distintos invitados. Pero si les parece, arranquemos por este principio y saludando a Vero. Vero, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Victoria. ¿Cómo estás? El gusto de siempre de saludarte a ti y a todos. Hablando hoy sobre Uruguay 2016, la pregunta es esta. ¿Crees que fue un año positivo o negativo? Podés contarnos enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción positivo y Boca 2 por la opción negativo. También pueden enviar sus comentarios a nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com y los esperamos en nuestras redes sociales, que son Twitter, @estabocaesmia12 y Facebook, estabocaesmia12. Si además quieren que su comentario salga al aire para que lo podamos leer en pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bueno, yo no sé, se me ocurre empezar por algo más general y después ir yendo a lo micro en la medida que tengamos tiempo, ¿no? Al invitado que elegimos hoy como referencia para un análisis político. ¿Cómo podría evaluar usted lo que ha sido la presidencia de Vázquez a la fecha? En términos de liderazgo, sus puntos fuertes, sus puntos débiles y después el rol de la oposición como tal. Sí, yo creo que estos han sido 2 años perdidos totalmente. Sin gobierno, Vázquez no ha presidido el país. Esto no está suelto, no está en el aire. Es el tercer periodo del Frente Amplio. En el primer periodo, Tabaré Vázquez realizó, junto con el Frente Amplio, una serie de transformaciones que el país requería y que fueron importantes en materia social. Vamos a tampoco olvidarnos eso, en su primer periodo de gobierno. En el segundo periodo de gobierno del Frente Amplio fue el periodo del derroche. Fundimos el país. Las empresas públicas, ANCAP, Pluna, subvencionamos los casinos, subvencionamos la cerveza, subvencionamos compañías de aviación, y una sola ley de la Presidencia de la República, una en 5 años, la ley de la marihuana. El derroche total, cargos de confianza que nunca el país conoció en su vida. Ah, pero la pregunta se refería a este periodo de Tabaré pero es que Vázquez. si yo no te hago ese contexto, no te puedo decir que ahora llegamos al tercer periodo del Frente Amplio y la impresión que nos queda es que no hay más ideas. ¿Qué está proponiendo el Frente Amplio para el país? ¿Qué ha hecho Tabaré Vázquez? Bueno, Tabaré Vázquez se ha jugado a 2 cosas. La pastera, que no va a salir porque las condiciones que pone son imposibles para un gobierno de izquierda de cumplir, entre ellas que los sindicatos los dejen trabajar, no va a salir, y el TLC con China tampoco sale. El TLC con China es como meterle a Argentina y Brasil una zona franca entre medio, donde las empresas brasileñas vienen, se instalan en Uruguay, aprovechan el TLC con China y le venden los productos a los brasileros. Esto es impensable que Brasil y Argentina acepten eso. O sea que ninguna de las 2 cosas van a salir. No se va a reglamentar la marihuana, Vázquez no lo puede hacer, y hay una falta de liderazgo muy grande que ha sumergido al Frente Amplio en una conflictiva interna muy grande. Te culmino, la oposición. Bueno, a mí me ha defraudado. La oposición no está proponiendo nada. La oposición ahora tiene el voto 50, en teoría. O sea, la oposición ahora podría tener un parlamento, no es seguro, más proclive a proyectos alternativos. Aparentemente la oposición hasta ahora no ha planteado nada. Yo creo que estamos y vamos en camino de 5 años perdidos. Después de 5 años
de haber tirado la casa por la ventana, ahora vamos a 5 años en donde no se va a hacer nada importante o positivo para el país, a pesar, y dejo para los economistas, que no va a haber catástrofe económica. Bien. ¿Me va a haber permite hasta una última, crecimiento. ¿Me permite una última pregunta antes de no? que los panelistas puedan esgrimir sus opiniones? ¿Se puede separar gobernabilidad, que es uno de los factores que usted le achaca como carencias a este último mandato de Vázquez, de lo que puede llegar a ser la capacidad de presupuesto para llevar adelante todos los proyectos que podrían haber formado parte de la campaña electoral y que después, al encontrarse con lo que se encontró del gobierno anterior, son cosas distintas, ¿no? Totalmente bueno, distintas. Por eso me gustaría que usted pueda diferenciarlo. Totalmente distintas. Este país tuvo mucha plata, la dilapidó. Sigue teniendo plata, la sigue dilapidando. Astori ahora está poniendo orden en la casa. Tenemos el déficit fiscal más grande de la historia del Uruguay. Entonces, cuando dicen que en enero aumentan las tarifas públicas, ¿qué es eso? Es el gobierno central que le pide a UTE, que fue la que ganó más dinero en todo este periodo, que le pase toda la plata para cubrir el déficit fiscal. Se lo pide a OCE, se lo pide a UTE, no se lo puede pedir a ANCAP. Le puede pedir poco a Antel, porque Antel gastó tanto en publicidad y ahora en este... no me salía el nombre, Arena, el famoso Arena está gastando una cosa que es impúdica para el país. Y de todas formas el país va a seguir creciendo, porque el Frente Amplio, si hay algo que no se le puede achacar en el primer gobierno y en este donde Astori fue el ministro, es que si había viento a favor, supo poner el barco en favor del viento. No lo puso de costado. No volcó. O sea, que no es menor, que no es menor. Lo que yo digo, ¿en qué se gastó? No hay carreteras. UPM dice, señores, si yo voy a poner otra pastera, calmé las carreteras. No me hicieron las carreteras. No hay vía de ferrocarril. No hay ferrocarriles. Pónganme los ferrocarriles. Dice que no va a haber por lo sonoro que va a molestar a los vecinos. Pero denme en un pedazo del puerto de Montevideo para almacenar y hagan que los sindicatos sean civilizados. Estas son las 4 cosas que está pidiendo UPM y que lamentablemente ya no se hicieron cuando la plata llovía. Ahora para Astori va a ser muy difícil hacer. ¿Qué prometió el Frente que no pudo cumplir? Es que esto es lo dramático. Yo he repasado la campaña electoral del Frente, no prometió nada. No prometió nada, prometió seguir... Profundizando cambios que sí se habían registrado en la primera presidencia de Vázquez. Digamos, seguir más de lo mismo, dijo. Pero ya había cumplido una etapa, que fue la etapa del primer gobierno de Vázquez. Este país socialmente había que reordenarlo y sacar a la gente que estaba en el pozo. Eso el Frente lo hizo. Me podrán decir otro gobierno lo hubiera hecho. Bueno, no sé, lo hizo el Frente. Sacó a la gente del pozo. Ahora, después venía la parte económica, ¿verdad? Después de la parte social venía la parte económica. Y el Frente no supo, el gobierno de Mujica, ni que hablar. Ni que hablar. Ahí había 2 ministerios de Economía que se peleaban entre ellos, que no dejaban hacer nada. Cada empresa pública hacía lo que quería. Fue un viva la patria. Y ahora, claro, ahora Astori, digamos, está bastante limitado porque ya la plata no es la misma y hay que pagar gastos del gobierno anterior. Entonces, yo soy muy pesimista, como verás. Creo que vamos a terminar estos 3 años que faltan. 2 faltan, ¿no? Porque después viene el año electoral. Sí. Los 2 años que quedan no va a pasar nada. O sea, vamos a seguir teniendo un presidente que no gobierna. Que no gobierna y un presidente que se pone al hombro, por ejemplo, un Ministerio del Interior en determinadas áreas, como acaba de ocurrir. ¿Eso no es liderar de alguna manera? No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Él se puso al hombro el fútbol, que es su pasión. Como se puso al hombro el cigarrillo, que es su pasión. Él no se puso al Ministerio del Interior al hombro. Él, como buen dirigente de fútbol que es, apareció en el tema fútbol, violencia en el fútbol, como que si fuera lo principal. El otro día en el Parlamento se agarraron las trampadas. Digo, tema de la violencia. O sea, no creo que... ¿Y en qué otra cosa hizo Vázquez? 2 días a la semana va a la casa presidencial. En este momento, panelistas, para preguntar, discrepar o coincidir. No, el tema es que nadie puede negar las lógicas internas del Frente Amplio,
en lo que es el primer gobierno y el segundo gobierno, ¿verdad? El Frente Amplio inició en el primer gobierno una serie de reformas que ha ido, creo yo, profundizando, ¿tá? Es como un camino a seguir, es como las reformas que hizo en el 96 Sanguinetti. Me parece que hay reformas que no se pueden hacer todos los días. A cada 5 años no se pueden hacer reformas tributarias o de la salud o lo que sea. Por otro lado, no creo que sea tan así que fue un despilfarro durante el gobierno Mujica y que no se hizo nada. Y por otra parte, me parece que olvidarnos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados en este gobierno me parece un error. Me parece que también ese es un mascarón de prueba del gobierno y creo que hay que darle para adelante, ¿no? Me parece. Yo quisiera profundizar un poco las críticas de Juan Carlos. No solo estoy de acuerdo, sino que avanzaría aún más sobre las críticas. También creo que no debemos mitificar el primer gobierno de Vázquez, porque en el primer gobierno de Vázquez hubo decisiones como aquel famoso Congreso Nacional de Educación, que fue el que colocó a los sindicatos en la dirección de la educación y que inició el desbarranque que hoy es la educación. O sea, hubo como gérmenes, como huevos de la serpiente en aquel primer gobierno que hoy estamos pagando. Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con la inoperancia total del gobierno de Mujica y debo decir que tengo una cierta actitud, como una mirada más compasiva y más de apoyo ciudadano hacia la actual conducción de Vázquez, a quien veo solo y a quien en muchas oportunidades yo he dicho que me encantaría que pudiera haber un puente, un vaso comunicante entre Vázquez y Astori con la oposición para derrotar definitivamente lo regresivo que está planteando un sector de enorme poder parlamentario e ideológico dentro del Frente Amplio, que es el que forman el MPP, el Partido Comunista, el Grupo de Sendic, que son realmente los retardatarios de las reformas que hay que hacer en el país. Entonces, ojalá Vázquez se apoyara en la oposición, por ejemplo, para derogar definitivamente la estúpida ley de la marihuana y para hacer los cambios que realmente tenemos que hacer para que, como bien dice Juan Carlos, no sean 5 años perdidos. Bien. Bueno, lo primero que decir es que me encanta este programa, llegar, conversar, en este caso escuchar a Juan Carlos, que es un disparador y siempre me ha gustado mucho conversar con él haciéndole preguntas. No obstante, en este rol de un poquito preguntar y un poquito decir cosas, y yendo a la pregunta tuya, Victoria, acerca de cómo termina este año, ¿verdad? Y acerca en particular del rol del presidente Vázquez, creo que con relación a estos dos primeros segmentos del año. Yo les recuerdo que en marzo se van a cumplir 2 años del gobierno de Vázquez. 2. O sea que los gobiernos duran 3. Todavía queda bastante más de la mitad del gobierno, ¿verdad? En todo caso, 2 cosas que son, creo, objetivas. Este segundo año termina objetivamente bastante mejor de lo que en un momento se pensó, ¿verdad? Por distintas circunstancias, muchas de ellas, como buena parte de la historia del Uruguay, que llegan desde la afuera. Pero aún así, me parece que hay 2 cosas que no deben minimizarse. Primero, Uruguay hizo una apuesta y continúa con el grado inversor. Este es un asunto de alta importancia para nuestro país. Uruguay lo mantiene, no debe ser minimizado. Segundo, algunos datos que tienen que ver con la economía. La inflación se contuvo. Acordate, Ale, que economía lo estamos dejando para el próximo bloque. Perdón, es difícil evaluar la gestión, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, entrar en esos contextos. Te pides esfuerzo, de todas maneras, con relación estrictamente al presidente de la República, creo que ante un muy mal comienzo del año pasado, muy mal comienzo de año, este año me parece que desde la perspectiva del liderazgo, aunque sí hay que advertir que el liderazgo de Vázquez, el poder del presidente de la República es significativamente menor al que tuvo 10 años, por una estricta razón de correlación de fuerzas. Él era el único líder del partido de gobierno en el año 2005 y ya no lo es, ¿verdad? Sin embargo, en ese contexto ha demostrado un liderazgo particularmente subrayado que creo que ante la opinión pública lo colocan en un lugar mejor. Lo que no significa que sea un año con altas dificultades, pero que continúa siendo, perdón Victoria, de crecimiento económico y eso no deja de ser una noticia indisimulable. Bien, yo le preguntaría Perdón, sí. El índice de popularidad de Vázquez es el más bajo que ha tenido los 3 presidentes Frente Amplista. Creo que paga el pato, ¿no? Paga el pato, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, paga hay el también pato. una lógica de desgaste natural en el poder, ¿no? Supongo que... Eso también es totalmente cierto. Ahí está. No, preguntarte
¿Qué se esperaba? ¿Qué esperabas tú para este año en materia de concreciones de mano del presidente Tabaré Vázquez? Porque se han enviado proyectos de ley, se han hecho acuerdos por seguridad, se ha convocado a la oposición a dialogar. Yo he visto a un presidente Vázquez activo dentro de los márgenes de la economía, de sus números, de lo que es el contexto internacional. Pero me permiten agregar el lidiar con la conflictividad laboral, sindical, el peso de los sindicatos no es menor a la hora de analizar el liderazgo del presidente. Todos los grupos. Termina el Uruguay con paz sindical. Concretamente... no estoy escuchando al PIT-CNT, ¿no? Bueno, a ver, concretamente también se han realizado llamados por el sistema de participación público-privada, que sí está retrasado, pero que está funcionando. ¿Qué esperaban? Bueno, sin duda, lo que el país está esperando, yo creo que hace 10 años. O sea, una apuesta fuerte y decidida a convertir el país en un país logístico, estratégico para la región. Esto lo dijo Mujica cuando asumió, no lo inventé yo, ¿verdad? En segundo lugar, estoy esperando iniciar, alguien la va a tener que iniciar, una reforma del sistema educativo a fondo que no le va a gustar a mucha gente, empezando por los sindicatos. En tercer lugar, creo que hay sindicatos como el de ADION, como los de la enseñanza, que los gobiernos de izquierda tienen que enfrentar decididamente, porque si no los enfrentan ellos, difícilmente en el futuro, cuando venga un gobierno no de izquierda, puede hacerlo. Bien, podemos pasar a tema seguridad, que es otro de los grandes puntos que han estado siempre sobre el tapete, que cierran además con números, que fueron los números y las cifras que aporta el Ministerio del Interior en estos últimos días, semanas, bueno, que por lo menos son indicadores de se puede hablar por lo menos de una esperanza, ¿no? De poder empezar un nuevo camino, de que todas las políticas en las que se invirtió hasta ahora empiecen a dar una señal tangible de mejora en números. Bueno, ojalá que sí. Yo tengo varias razones como para mantener una cautela con respecto al optimismo, no solo del ministro, sino de algunos referentes políticos del partido de gobierno. La seguridad sigue siendo hoy la principal preocupación de los uruguayos. Sí, sí. Es decir que, en ese sentido, 2016, el año que cierra, confirmó una tendencia que venía de años anteriores donde la seguridad ha sido la principal preocupación. No lo era hace una década. Si recordamos algunas encuestas del año 2006-2007, la preocupación por la seguridad aparecía en un lejano tercer lugar. Entonces, la pregunta que cabe hacerse en este cierre, en este balance es si las cifras que ha presentado el ministro realmente permiten abrigar una esperanza de resultados más consistentes y de resultados, sobre todo, de mayor alcance en el año que viene y en los que vendrán subsiguientemente. Tengo dudas. Hasta ahora lo que se ha visto es una inversión monumental en seguridad. El Ministerio del Interior actual tiene un presupuesto que equivale prácticamente a la tercera parte del presupuesto nacional en el año 98-99. Es decir, eso es mucho dinero. Los cambios que ha habido realmente, los resultados que ha habido son apenas discretos. Yo creo que la disminución en las rapiñas denunciadas, no es lo mismo decir que han disminuido las rapiñas que decir que la cantidad de rapiñas denunciadas ha disminuido, porque siempre existe un factor ahí que distorsiona la realidad, que nos impide tener un conocimiento cabal, que es la cifra oculta, lo que no se denuncia. En ese sentido, da la sensación que mientras otros países de la región han invertido lo mismo que Uruguay, obteniendo resultados mucho más consistentes, nosotros apenas hemos logrado, el Ministerio apenas ha logrado enlentecer una curva de crecimiento y revertir el crecimiento en algunos delitos. Al mismo tiempo, hay escenarios de preocupación hacia el futuro. Por ejemplo, en materia de violencia en espectáculos deportivos, el Ministerio del Interior cierra con un panorama crítico, habiendo, a mi juicio, perdido el control de uno de los sectores más estratégicos y más importantes en la seguridad. Bien, en forma absurda. Pero, a ver, perdón, permítame otra lectura, igual que la que usted plantea, es cierre el año con medidas nuevas con anuncios, que se concretan. Anuncios. Y hay que ver cuánto de esas palabras se traslada después a la realidad. El discurso ha cambiado, pero ahora lo que tiene que cambiar es la respuesta efectiva del Ministerio. Me pregunto, ¿cómo va a ser
que no solo el Ministerio del Interior, es también el Poder Judicial y la Fiscalía. Sí. ¿Cómo va a ser el Estado uruguayo para enfrentar con éxito el problema de la violencia en los espectáculos deportivos si la policía está ausente en escenarios que tiene que controlar? Esta decisión absurda de retirar a la fuerza policial, retirarla es muy fácil, instalarla después es muy difícil. Entonces, allí hay un escenario de preocupación. Hay otros. Por ejemplo... ¿Sistema carcelario? Sistema carcelario. El ministro anuncia que ha disminuido la cantidad de homicidios. Yo el otro día preguntaba, ¿pero se han tomado en cuenta los homicidios cometidos en las cárceles, que son homicidios también? Allí tenemos un récord, ¿no? En las cárceles, Sí. por supuesto, un récord que está largamente despegado de lo que es la cifra histórica. Pero entonces, históricamente se han medido mal los homicidios, porque, por ejemplo, hay homicidios que se cometen en la calle y se computan, y otros homicidios que se cometen en las prisiones y no se toman en cuenta. Pero antes tampoco se medían. Por eso, ahí hay un error histórico. Bueno, yo lo que digo es que si se comienza a medir correctamente la cantidad de homicidios, entonces este año no bajó la cantidad de Y homicidios. los años anteriores tampoco. Digo, la Tampoco. comparación es lo mismo. Es como No, lo mismo. tampoco. Había más homicidios afuera en la sociedad, algo menos en las cárceles, pero digamos siempre con un ritmo de incremento. Y hay otros problemas, bueno, el del sistema carcelario es muy claro, ¿no? Y hay otros problemas que el Estado tiene que enfrentar, y aquí estoy hablando no solo como asesor de uno de los partidos, el Partido Nacional, estoy hablando también como ciudadano y que me preocupa y que quiero una respuesta en términos de política pública. Llegó el momento de hablar de seguridad en serio, en términos de política de Estado. Como se intentó hacer, y creo que con cierto éxito, en el año 2010, cuando entre el mes de febrero y el mes de agosto fueron convocados 4 grupos interpartidarios, uno de ellos en seguridad pública, y se logró un documento de consenso. Y ese documento fue una hoja de ruta que se cumplió parcialmente. Bueno, ¿por qué no se cumplió en su cabalidad? Creo que no lo cumplió el Poder Ejecutivo teniendo los medios como para hacerlo. Perdió una oportunidad. Y concretamente, para hacer un balance preciso de este año 2016, fue el año de la oportunidad perdida. Se hablaba, usted lo mencionaba hace un momento, de las conversaciones entre el gobierno y los partidos políticos de oposición en materia de seguridad. Participé de esas reuniones en el grupo técnico y realmente el resultado fue más que magro. Unos pocos acuerdos. Nosotros, en el caso del Partido Nacional, sí. llevamos 29 proyectos. Me permite, porque eso también remite un poco a lo que planteaba Dollenar, que le pareció que el rol de la oposición, y ahí está interpelado usted, el Partido Nacional, como todo lo demás, muy magro, ¿no? La capacidad de propuesta de Nosotros los llevamos demás 29 partidos. proyectos. Llevamos 29, el resto de la oposición llegó, pero creo que Juan Carlos se refería en general a todos los temas. Y al Parlamento. Y al Parlamento. Bueno, en el caso concreto de esa convocatoria que hizo el presidente cuando tenía el agua al cuello, en un momento crítico, que se habían producido algunos homicidios que habían impactado la opinión pública, hizo un llamado a decir, bueno, vamos a abrir el juego. Muy bien, la oposición fue. Nosotros fuimos a la mesa, y se lo puedo decir con detalle, porque yo tuve entre otros compañeros, la tarea de redactar ese documento. Fueron 29 proyectos. Y lamentablemente no tuvimos más que algunos acuerdos muy específicos, muy limitados, que además después se demoraron mucho en el Parlamento. Entonces, ¿cuál fue el verdadero resultado de todo ese esfuerzo que se hizo durante 4 meses? Fue realmente muy magro. Y por eso es que digo que lamentablemente en eso se perdió una oportunidad del 2016 y se cierra este año con algunas señales de preocupación. Reitero, no solamente la cuestión de los homicidios en las cárceles, la violencia en los espectáculos deportivos, el problema de la connivencia, la comunicación que existe entre los grupos criminales que operan desde la cárcel y el resto de la sociedad. Eso es otro tema. Porque absurdamente no se toma una medida que no se requiere ni siquiera una ley. Hay zonas libres dentro de las cárceles. Las cárceles son zonas libres. Sí. Las tribunas son espacios sin ley. Las tribunas son espacios sin ley. Las cárceles son, en su mayoría, espacios sin ley. Aclaremos, zona libre quiero decir espacios en las cárceles donde no hay policía. Igual que en la tribuna. Parecidas en muchas veredas de Montevideo, donde han sido privatizadas por personas que han decidido que ese es su lugar de vida, ¿no? El lugar donde dormir, donde amar, donde besar, donde ¿Me permiten incluir políticas sociales en este bloque? Porque de alguna manera también estás evocándolas con esto que acabas de decir, claro, Alejandro. Sobre las políticas sociales de este último periodo. Ese es otro huevo de la serpiente que viene del primer gobierno del Frente Amplio, porque lo que era una necesidad que todos los partidos estuvieran de acuerdo, la creación del Ministerio de Desarrollo Social,
con el tiempo se convirtió en una maquinaria de continuidad, de control del poder político mediante el subsidio a los ciudadanos sin ninguna contraprestación. A ver, ¿alguien se opone a esta visión? Y no, antes no existía el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora existe. De alguna manera está respondiendo un cuestionamiento de la sociedad después de una crisis, de la peor crisis que tuvo el Uruguay en toda su historia. En toda su historia, ¿no? Y el Sistema Nacional de Cuidados viene a ser como, de alguna manera, una pata que viene a responder otro cuestionamiento de la sociedad. Nos estamos olvidando de eso, ¿no? Porque estamos dándole palo y nos estamos olvidando. Yo leo diferente lo que dice Garcés. Garcés dice, la gente quiere seguridad y en los índices lo primero que pide es seguridad, no pide trabajo. Qué raro. No, perfecto. Digo, ahora, ¿alguien puede cuestionar hoy que hay un criterio expresado por la ministra Arizmendi en el sentido de que no se requiere una contraprestación de las personas a las que estamos subsidiando y estamos fortaleciendo una estructura clientelística del Estado hacia sectores desprotegidos a los cuales en lugar de promover el hábito del trabajo, lo que estamos haciendo es mantenerlos para que después no voten? Se entendió el planteo. A ver, críticas, hubo objeciones. La ocupación es históricamente bajo, sin lugar a dudas. Está bien que, como tú decís, digamos todo, porque... O sea, el país ha atravesado estos últimos años con niveles de ocupación altos. Esto no es menor, ha mejorado salarios, ha mejorado la sindicalización de la gente y hay mayor cobertura en el sistema de salud. Estos son 4 patas, está bien, que no hay que olvidar, que vienen del primer gobierno de Vázquez, pero que se han mantenido y que nadie las va a tirar abajo de acá en adelante. O sea, ¿qué es lo que hay que revisar? ¿Inversión versus resultados? ¿Eso es lo que hay que revisar? Lo que hay que revisar es que este país tiene que generar riqueza. Que yo no me puedo quedar solo en la parte social. Este país tiene que generar riqueza. ¿Para qué? Para que los índices de pobreza sean más bajos todavía. Porque el índice de pobreza se mide por un numerito. Si yo gano 500 pesos más o 500 pesos menos, paso de un nivel a otro. O sea que yo puedo caer de un 10% de pobreza, me puedo ir a un 40% en 3 meses. Y es lo que les digo, ¿eh? En 3 meses me puedo ir al diablo en pobreza. ¿Por qué? Porque todavía el país está lejos de ser un país consolidado, donde se genera riqueza y puestos de trabajo estables, seguros, etcétera. Bueno, bien, ahora permítanme retomar un poco en lo que estábamos en concreto, los aspectos de política social. Yo creo que hay un tema claro, que es que no podemos comparar lo que fue el primer gobierno de Vázquez con las políticas sociales que se pueden aplicar ahora. Estábamos en una emergencia, donde las cifras de pobreza eran alarmantes. Eso se logró revertir. Yo creo que también hay un mito respecto a cuántos son los subsidiados, cuántas son las tarjetas alimentarias del MIDES, que son mucho menos que las que se daban en un principio y que además tienen... ¿O cuánto ganan los tantos directores? Que además tienen importes que son... nadie podría vivir con esos importes. Hay un mito que se dijo que la gente salía a comprar celulares y a comprar vino, cuando en realidad eso después quedó demostrado por estudios que no era así. La gente compraba alimentos, compraba elementos de limpieza. Entonces, lo que hoy se está trabajando es justamente lo más difícil de trabajar, que es el núcleo duro, que de repente no va a un refugio, que no quiere acogerse a ningún sistema de trabajo, porque entre otras cosas tiene problemas con las drogas y problemas psiquiátricos. Creo que en ese contexto el nuevo desafío que tenemos como sociedad, una vez atacada con relativa eficiencia la gran deuda con la que se encontró el actual gobierno en el 2005, luego de la peor crisis o una de las peores de las historias, es el otro quiebre, que este sí no se resuelve con políticas que incluyan aporte económico. El quiebre de carácter cultural. Bueno. Y desde esa perspectiva la estamos siguiendo de atrás y tengo la sensación, si me apurás la convicción, de que todos estamos bastante desnudos acerca de las propuestas. No parece tenerlas en eficiencia el gobierno, y lo digo también, no se las he escuchado tampoco la oposición. Bueno, ahí nos estamos acercando a lo que viene en el próximo bloque, ¿saben? Casi de carácter, lo digo así con paz, institucional. Bien, si me permitís, Vero, tenemos que hacer la primera pausa. A ver, desde tribuna, ¿alguien quiere comentar algo sobre esto? Breve, por favor, sí. Yo quiero retomar la palabra que dijo Leo, que dice, venimos de un tiempo de crisis. Leo, yo me crié en el tiempo de la dictadura. Mayor crisis que esa es imposible. Soy una persona educada, soy una persona responsable, trabajo.
¿Alguien más? Económica, en realidad. ¿Alguien más? Sí. Porque tenemos que cerrar este primer bloque. Creo que hay un gran debe en las políticas sociales, pero también es verdad que hay un aumento de problemas psiquiátricos y un problema muy grave de 130.000 personas sin trabajo y 65.000 en el seguro de paro. Es una cosa a atender, ¿no? Bien, tenemos que cerrar este primer bloque. Me gustaría una breve reflexión, si es posible, de cada uno de los invitados en su área. En 10 segundos, con Sí. respecto a una precisión de contexto. Sí. Cuando yo decía que la seguridad es la principal preocupación, no Sí. es una opinión mía. No, son encuestas. No, son lógicamente, encuestas. Sí, sí. Desde luego que ahora el problema del trabajo ha ido creciendo y por lo tanto ha generado una mayor atención. En definitiva, yo lo que quiero marcar que el 2017 debería ser un año bisagra, donde debería ocurrir lo que usted dice, es decir, que se debería ir a un escenario mejor, solo que realmente tengo razones para pensar que eso no va a ser así, espero equivocarme, espero venir dentro de un año y decir, me equivoqué, los resultados fueron buenos, pero cuando hago estas alarmas justamente es porque veo que no hay una gestión que sea consistente con el optimismo que tiene el Ministerio. Álvaro Garcés, muchísimas gracias por habernos Gracias a acompañado ustedes en y este muchas primer felicidades. bloque. Doyenar. También, breve, y rectificando alguna cosa, no rectificando, rectificando alguna cosa que dije. El año este terminó mejor de lo que yo esperaba. ¿Está? Los economistas van a decir por qué, ¿verdad? Esto es claro, son números. Segundo, tienes razón cuando dices Vázquez está solo. Quizás yo fui muy duro con Vázquez, decir Vázquez no está gobernando como que si fuera un Aragán. Realmente Vázquez está solo, no tiene más el Frente Amplio atrás. Y muchas cosas que acuerda Vázquez en estas reuniones, cuando llegan al Parlamento no caminan porque mucha de su gente no las acompaña o los sindicatos no las acompañan. Vázquez se ha desgastado y yo creo que está como en retirada al verse tan solo como se ha visto en este periodo. Si tuviéramos un gobierno más coherente, si Vázquez tuviera la capacidad, que no la tiene, no por falta de intelecto, capacidad, sí, capacidad, de conseguir apoyo de parte de la oposición, el Frente no lo deja. Creo que el país podría llevar una serie de cosas adelante, que es necesaria, que todavía tenemos combustible para hacerlo, ¿verdad? Bien. Todavía tenemos combustible. En este semestre crecimos un 1,4%. Si es Vázquez que te llama, atendelo, porque a lo mejor... Vos sabés que... Le está sonando el celular, ¿no? Atienda tranquilo, Vos que igual sabés yo tengo que hacer la pausa. Vos sabés que dos por tres me llama, 2 por 3 me llama. Y le digo, muchas gracias. Tabaré, leí la leyenda patria y te vas a dar cuenta. Gracias por acompañarnos en este primer tramo. Feliz año para los dos, muchas gracias. Pausa y ya venimos nosotros.